Días. Buenos días a todos, bienvenidos en nombre de la Escuela de Comunicación Social. En aras del tiempo de nuestra invitada de hoy, queremos comenzar con la ventaja de que este webinar va a quedar grabado y va a poder ser difundido a través de la escuela en el canal YouTube que tenemos. Así que no vamos a perdernos esta experiencia con nuestra invitada Lidia Pinto, a quien me complace presentar. Ella, además de ser egresada de nuestra escuela y profesora allí por algún tiempo, es consultor de comunicaciones con 14 años de experiencia, asesorando empresas en firmas de consultoría, especialmente en el área de relaciones públicas y comunicación de crisis. Ella cuenta también con una maestría en comunicaciones organizacionales de nuestra casa de estudios, además de ser egresada del área de comunicaciones publicitarias de allí. También, pues, como les decía inicialmente, ella ha sido profesora durante mucho tiempo y yo creo que en su corazón todavía, pues, anhela ese contacto con la escuela y con los chicos. Así que, bueno, vamos a pasarle la palabra a la profesora Lidia Pinto. Si hay preguntas, las vamos a hacer al final, a menos que Lidia, no sé cómo quieras hacer la dinámica, pero creo que valdría la pena pues hacer la exposición y al final las preguntas, o tú cómo prefieres que lo manejemos. No, lo manejamos así, manejamos primero la presentación y al finalizar aclaramos cualquier duda que haya. Perfecto, excelente. Entonces yo voy a ir a estar, las preguntas de la, de la, del, del apartado de preguntas y respuestas, más fácil allí para no perdernos en el chat. Igual voy a estar pendiente de las dos, del chat y de ese espacio, ¿ok? Así que adelante, Lidia, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a la Universidad Católica por invitarme a este espacio. Como bien lo dice la profesora, llevo a la UCAP en el corazón hoy y siempre, y con la esperanza, obviamente, de volver a formar parte del equipo de la Católica, ¿no? Yo me imagino que muchas de las personas que se conectan a este webinar, estudiantes o profesionales de la comunicación, tienen muchas más preguntas que respuestas sobre el futuro de nuestra profesión en un contexto tan complejo como el que vive el mundo. Y yo quiero aquí invitarnos a que nos desdoblemos en nuestra realidad venezolana a la realidad que está viviendo el mundo. Y cuando se me extendió la invitación para participar en este espacio, les confieso que lo que menos quería hacer era convertirme en uno de los muy talentosos expertos de comunicación que hay alrededor del mundo en este momento, hablando de comunicación de crisis y de cómo hacer la comunicación de crisis en el marco del COVID. Y diseñamos en esta presentación para hablarles desde la perspectiva del profesional de la comunicación y las oportunidades que tiene. Y es por eso que hoy les hablo de la perspectiva de un profesional de comunicación que ha dedicado sus 14 años de carrera en el área de consultoría organizacional, un área poco sexy, muchas veces cuando uno está estudiando en la universidad porque no la conoce, porque no la entiende, porque probablemente se le da mucha importancia al tema audiovisual, periodismo, publicidad, etcétera, pero que sin duda tiene unas grandes áreas de oportunidades en el mundo para desempeñar nuestra carrera. Como les comentó la profesora, mi nombre es Lidia Pinto, tengo una maestría en comunicaciones organizacionales de la UCAP, he trabajado con firmas de consultoría tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, y tengo 14 años de experiencia trabajando con algunas marcas importantes o empresas importantes de diversos sectores, y por supuesto creo que lo más especial para mí es que por 12 años estuve dando clases en la Católica, y espero que motivando a muchos estudiantes a despertar esta curiosidad por esta área de las comunicaciones organizacionales. Y estoy seguro que todos nos estamos preguntando en este momento si en verdad nuestra profesión seguirá siendo rentable en el mundo a pesar de la crisis económica que tenemos. Yo inicio la presentación con esta frase que ven en pantalla: no sabemos cómo será el futuro, en este momento no lo sabemos, lo que sí sabemos es lo que estamos viviendo hoy y lo que hemos aprendido de nuestras experiencias pasadas. Y precisamente porque hemos tenido experiencia de nuestras experiencias pasadas,
nos podemos imaginar cómo reaccionar o cómo de alguna manera poder apoyar a las empresas en este proceso que es una crisis que está mutando a una nueva normalidad a nivel mundial. Dicho esto, la presentación de hoy, me avisan por favor si ven la pantalla, la presentación de hoy busca un poco tocar la consultoría en comunicaciones, cuáles son los retos y las oportunidades. Y si en verdad los comunicadores organizacionales somos una vacuna para aliviar esos efectos reputacionales que tienen, que afectan, los efectos reputacionales en las empresas que afectan o que están afectadas por el COVID-19. Y es que la reputación es el principal activo, el activo más valioso de todas las compañías, y la reputación se construye con base a las percepciones derivadas de las acciones que las propias empresas hacen en todos sus ámbitos. Y hoy está muy, de alguna manera, en boga de cómo están reaccionando para adaptarse a esta nueva realidad con el único propósito de generar confianza, porque al final ellas tienen que sobrevivir. Esta pregunta la vamos a responder a lo largo de esta conversación en 3 preguntas adicionales. Primero, ¿cuáles son los retos de la consultoría en comunicaciones? ¿Por qué el rol del comunicador organizacional o el consultor en comunicaciones es clave en estos tiempos de COVID? ¿Y cuál es la nueva realidad de comunicación que tienen las empresas hoy y de alguna manera cómo apoyarlas o cómo serles útil en un momento donde ellas tienen que sobrevivir y nosotros como profesionales también tenemos que sobrevivir porque esta es nuestra, digamos, actividad económica? Estas 3 preguntas las abordaremos en esta presentación para descubrir si en efecto nosotros podemos ser parte de ese tratamiento que hoy requieren las empresas para poder sobrevivir. Primero les voy a dar un poquito de contexto antes de arrancar, y es que, como ustedes todos saben, estamos viviendo una crisis mundial sin precedentes para nuestras generaciones. Continentes enteros están encerrados dentro de sus límites, países están encerrados dentro de sus fronteras aéreas y terrestres, ciudades están encerradas y con accesos restringidos en muchos países por las cuarentenas o los confinamientos obligatorios que no permiten trasladarse de un sitio a otro. Y lo interesante de esto es que la gran pregunta que nos estamos haciendo, que se hacen las empresas, es cómo sobreviven ante esta realidad cuando las economías están paralizadas. ¿Cómo pueden de alguna manera recuperarse en medio de una nueva normalidad? Porque lo que sí es cierto es que nuestra vida, antes de toda esta pandemia, no va a ser la misma a partir de ahora. ¿Qué tienen que cambiar las empresas? ¿Qué tienen que cambiar los consumidores? Y sobre todo, ¿qué rol juega la comunicación en todo este proceso que, como verán, es fundamental? En la época del distanciamiento social, nuestra única ventana de comunicación disponible es la que nos ofrece la tecnología. Y, por ejemplo, este webinar. Era impensable unos años atrás que la universidad estuviera ofreciendo clases virtuales y que los semestres fueran virtuales o que se estuvieran abriendo espacios por este tipo de tecnologías en vez de en los foros de la propia universidad. Estamos en una transformación digital acelerada e impuesta. No se trata de que si soy millennial, centennial, de que son los nativos digitales, se trata de que todos, a juro, tenemos que adaptarnos o rápidamente a una nueva forma de contacto, de comunicación, de manejar nuestra vida, de vender, de acercarnos a otros, de comunicarnos con nuestras familias, incluso estando en la misma ciudad, todo a través de teléfonos o computadoras. Estamos viendo una digitalización obligada de nuestra interacción social como una medida de protección ante un virus que hoy la humanidad, a ciencia cierta, no tiene certeza cómo vencer. Y sin duda este enemigo invisible está impactando lo que hasta hace meses conocíamos como una normalidad que ya no existe. Nuestra normalidad es la que tenemos ahora y la que vamos a reconstruir a futuro. Y es aquí donde está nuestra gran oportunidad como consultores. Los gobiernos del mundo han puesto por encima de la economía la salud de sus habitantes por una razón muy sencilla, porque evidentemente quieren evitar el colapso del sistema de salud, no tienen la capacidad para atender la demanda del sistema de salud que puede generar. Vean el caso de Italia o de España, por ejemplo. Y evidentemente esto ha obligado a muchos países, sobre todo en Latinoamérica, y lo digo, todos los países prácticamente están cerrados, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Panamá, es decir, todos los países prácticamente han decretado unas medidas muy fuertes de confinamiento
Y cuanto más profundas son esas medidas, o cuanto más estrictas son esas medidas, más profunda es la recesión económica y mucho más impacto tienen las empresas. Entonces sigue estando latente la pregunta de cómo sobrevivir ante esta realidad. Muchas empresas, muchos sectores de la economía están paralizados, es decir, están generando ingresos cero, como por ejemplo el sector turismo, el sector aéreo, el sector hotelero, o sea, están en ingreso cero y no se pueden sostener o no tienen la liquidez para sostenerse tanto tiempo sin generar ingresos. Y están generando mecanismos para lograr sobrevivencia, y hay otros sectores, como por ejemplo el sector alimentos, que no se puede paralizar, que está adaptando, transformando su modelo de negocio o sus procesos de negocio. Entonces, por ejemplo, vemos a los restaurantes, el boom del delivery, que en algunos países estaba más avanzado que otros, ahora todo es un delivery, es un nuevo negocio, o como algunas empresas, por ejemplo, han migrado a las plataformas digitales para vender en línea, lo que antes era impensable, que los retail de alguna manera se esperaba que fuera futuro, pero no tan rápido. Entonces, evidentemente, todo este proceso de cambio conlleva comunicación. La gran crisis económica, por supuesto, trae un reto, que es cómo sobrevivir y cómo garantizar esa sostenibilidad en el tiempo. Hoy las empresas están operando en modo crisis, y pongo crisis entre comillas porque ya dejó de ser una crisis. Ahora esta crisis está mutando a entender cómo vamos a trabajar a partir de ahora. Este es el nuevo escenario, es el escenario que llegó para quedarse, por lo menos por un muy buen tiempo. Según McKinsey, en crisis organizacionales como estas, los líderes deben diseñar y proponer desplegar soluciones en las áreas de trabajo prioritarias para que se mantengan operativas y garantizar su continuidad futuro. Según McKinsey, 4 son las áreas prioritarias que un líder en una organización tiene que tomar. Por supuesto, la protección de sus colaboradores y empleados, y vemos como, por ejemplo, las empresas han implementado mecanismos de bioseguridad para mitigar el contagio en plantas productivas que no se pueden paralizar, tomas de temperatura, uso de máscaras, desinfección de espacios, etcétera. O, por ejemplo, el teletrabajo obligatorio que se ha implementado en las áreas que antes no estaban en oficinas administrativas. Entonces, esta es la muerte, y me disculpan la expresión, pero es la muerte de la oficina física como la hemos conocido, a que nos dimos cuenta que podemos trabajar desde nuestras casas, y con sus pros y sus contras, por supuesto. O, por ejemplo, han tomado medidas de apoyo en legislaciones distintas a la venezolana, pero sí, por ejemplo, vemos o países en el mundo que ante esta situación han impactado, ya sea reduciendo jornadas de trabajo, que implica reducción de salario, reduciendo de alguna manera, suspendiendo contratos de trabajo, y ante estas realidades que permiten, obviamente, las legislaciones según de cada país, hay algunas empresas que han implementado prácticas como el bono solidario que te deposito mientras tienes tu contrato de trabajo suspendido, por ejemplo. Estos son, digamos, buenas prácticas que se ha visto, ¿no? En el área de sostenibilidad financiera vemos, por ejemplo, las empresas hoy reestructurando presupuestos, reduciendo gastos, negociando con proveedores, reestructurando deudas con bancos. Vemos, por ejemplo, en el área de estabilización de cadenas de suministro, medidas operativas para asegurar abastecimiento, por ejemplo, en los países donde hay confinamiento o cuarentena obligatoria, que se necesita un salvoconducto, de alguna manera empieza a generarse un mecanismo ahí de supervivencia. Y, por supuesto, a nuestros clientes hemos visto cómo empresas han implementado nuevos canales de comunicación o han adaptado, por supuesto, sus ventas online. Y pongo el ejemplo de las aerolíneas. Las aerolíneas, por ejemplo, como tienen muchos pasajeros que se quedaron atrapados en los países por la suspensión de los vuelos derivados de las suspensiones o de las prohibiciones de los gobiernos del cierre de su frontera, han implementado mecanismos para contactar a sus pasajeros que puedan optar por una opción de un vuelo humanitario si es que entre gobiernos lo aprueban. Entonces, digamos que son muchos los cambios, y lo más importante es entender que todos estos cambios necesitan comunicación, y es ahí donde está nuestra oportunidad. Necesitamos preparar cuidadosamente la comunicación a nuestras audiencias y, por supuesto, los mensajes asociados a cada uno de estos cambios. Dicho esto, el reto hoy en las empresas está en cómo ellas deben abrirse a una nueva realidad de comunicación producto del impacto del COVID, que está exigiendo innovadoras reglas de comunicar en una audiencia hoy más que nunca digital. Y digo hoy más que nunca digital porque prácticamente la comunicación se está reduciendo a esos espacios. Las plataformas tradicionales, salvo televisión, que según unos estudios que vi hace la semana pasada ha subido el consumo, porque obviamente estamos a nivel mundial, me refiero, millones y miles de millones de personas están encerradas en sus casas.
las plataformas digitales están ganando mucho espacio. En este contexto, los departamentos de comunicación de las empresas y los consultores, los externos, tenemos la gran tarea que por delante, que es hacerle ver a estas áreas y estos líderes empresariales la importancia de nuestra profesión para ayudarlos a viabilizar sus planes de negocio a partir de ahora, porque todo esto implica comunicación y tenemos una muy buena oportunidad de mostrar ese valor para evitar que las áreas de comunicaciones sean una de las primeras que tengan recortes de presupuesto, que por lo general es una de las comportamientos. Les voy a enseñar este video, espero que lo escuchen, si no me avisan por el chat. Este es de China y les voy a enseñar uno de Emiratos Árabes Unidos, que ya son países que están 2 pasos más allá de América en relación con la superación de la pandemia. Y lo importante de estos videos que les voy a enseñar es que podamos entender a qué realidad nos estamos enfrentando y cuál es la misión nuestra como comunicadores para lograr informar y sobre todo educar sobre esta nueva realidad. Voy a correrlo por aquí. 那我们要去麦当劳买餐吧，每一个时候去检查要写名字。这个吧，鸡块，所以付钱也不需要接触，无接触到店取餐放心卡，生产人员的名字、传递员的名字，还有体温，所有的信息都要写出来。哇，这样子。 原来是这家店可以随便进去，但现在的话只有这条路可以进去。你看他们的防护服很专业。如果要在这边堂食的，必须需要扫码的地址。这个对。还是要姓名、身份证号码、住的地方，还有14天、经过湖北等等等等。但我没有身份证，我是外国人。那我给你写吧，手机号码。 哇，好严格呀！啊，你的名字也要写。那你坐这儿吧。虽然我们2个人一起来的，但是必须得要离远一点。阿木好吃吗？还行。不能就是面对面吃嘛，你只能从那个方向坐，所以你看很多椅子就用不了。Uy, se quedó pegado el video. Listo. Les voy a enseñar ahora el segundo video que traigo sobre esta aerolínea. Me disculpan que está en inglés, pero se entiende perfectamente la secuencia de lo que queremos comunicar. Estos 2 videos que les acabo de enseñar tienen algo en común y ambos buscan generar confianza. En el primer caso, generar confianza de que la comida que se está comiendo la persona fue preparada por una persona que está absolutamente sana, la temperatura, todo perfecto y además una nueva forma de comer donde, bueno, hay un distanciamiento social, etcétera. Y en el segundo caso, generar confianza de que volar por esta aerolínea es muy seguro porque, bueno, evidentemente sus aviones cumplen protocolos estrictos de limpieza. Entonces, hoy el reto es comunicar para generar confianza, para que vuelvas a consumir tus productos con tranquilidad, para que vuelvas a disfrutar de un servicio, y es lo que estamos viendo hoy. Dicho este contexto, voy a empezar a responder las 3 preguntas que nos traen a nuestro conversatorio de hoy, y la primera es, ¿cuáles son los retos de la comunicación en este contexto? Los retos de la consultoría en comunicación. Lo primero que tenemos que entender es que para responder esta pregunta, debemos entender primero cuál es el rol del consultor, y me disculpan que vaya a lo básico,
pero es que el rol del consultor, o la palabra consultor, viene del latín consultus, que significa asesoramiento. Es un profesional que provee un consejo experto en un área específica, en nuestro caso, comunicación. Nosotros los consultores somos independientes, por tanto, no pertenecemos a ningún grupo o equipo de la organización, por lo que podemos tener un punto de vista imparcial, comprometido con los objetivos del negocio, más que con unos intereses particulares, pero sobre todo podemos tener una visión holística porque podemos saber más o menos lo que sucede en todos los sectores y todo complementa. Tenemos un pensamiento estructurado porque, bueno, diagnosticamos un problema, planteamos una hipótesis y una solución. Somos analíticos porque tenemos que todas nuestras alternativas o todas nuestras propuestas tienen que entender el negocio del cliente, entender cuáles son sus principales audiencias, entender sus objetivos, entender las percepciones que hay. Generamos alternativas, es decir, soluciones rápidas para implementar un tema de comunicación, por ejemplo, en el video de Emirates, o en una solución rápida, cómo comunicar visiblemente por un canal digital, cómo es todo el proceso del protocolo de desinfección del avión que está cumpliendo la aerolínea, por ejemplo. Tenemos que tener inteligencia emocional, empatía y simpatía, sobre todo en este momento que estamos lidiando con clientes que también tienen un problema personal, que están manejando una incertidumbre por sus puestos de trabajo, y que adicionalmente está lidiando en un teletrabajo donde la frontera entre su línea profesional y personal es totalmente difusa porque tiene a los niñitos sin colegio en la casa y apoyándolos en las tareas. Entonces también nos toca ser un poco de psicólogos a veces. Y por supuesto estamos en constante aprendizaje porque de alguna manera ante esta realidad tenemos que actualizar cuáles son las nuevas formas de comunicarnos para poder asesorar a nuestro cliente. Ante esta realidad, nosotros los consultores en comunicación no podemos limitarnos a observar la lucha de supervivencia de nuestros clientes actuales y potenciales. Debemos ayudarles a pensar sobre su presente, sobre su futuro, prestándole muchas veces servicios que van mucho más allá dentro de nuestro contrato de trabajo. Y les voy a dar un breve ejemplo. Probablemente tengas un servicio de consultoría con una empresa en comunicaciones internas, pero en este contexto tienes que apoyar la comunicación externa de la organización, o viceversa. Esto es simplemente un ejemplo. Pero hoy más que nunca la situación nos exige involucrarnos. Y es por esto que quiero ir respondiendo a la primera pregunta con los 5 mandamientos que yo considero tenemos los consultores de comunicación en este momento. Debemos demostrar compromiso con los clientes y potenciales, debemos involucrarnos. El segundo es que debemos transitar junto a ellos el camino en esta tormenta. Estamos en el mismo barco. La supervivencia de ellos, nuestra supervivencia también, porque al final nosotros también generamos ingresos con nuestro trabajo. Debemos ayudarles a pensar sobre su presente y su futuro, y esto implica reinventar la comunicación del cliente para adaptarse a la nueva realidad. Debemos asesorarlos sobre el qué, cómo, cuándo y dónde, es decir, participar en la definición de la estrategia de la empresa, y debemos guiarlos en la transición hacia los nuevos esquemas de comunicación que están demandando las audiencias, es decir, asesorarlos en toda esta realidad. Finalmente, para responder la primera pregunta, los retos de la consultoría en comunicaciones en este sentido son estos. Primero, ponernos en los zapatos de nuestros clientes, ser innovadores, crear, redefinir nuestros servicios, repensar y reinventar nuestras formas de aproximarnos a las audiencias, ofrecer soluciones sencillas y rápidas de implementar. Voy a tomar una expresión que me gustó mucho de la semana pasada, una conversación que tuve con un cliente que decía: no nos podemos paralizar por análisis, tenemos que reaccionar, y reaccionar, por supuesto, oportunamente y rápidamente en este contexto mundial que nos está abrazando al planeta, ¿no? Adaptarnos obviamente rápidamente al cambio de los paradigmas de comunicación. Teniendo claro esto, paso a responder la segunda pregunta de nuestro webinar. ¿Por qué el rol entonces del comunicador organizacional es clave en medio del COVID? Bueno, muy sencillo. Siguiendo las directrices y decisiones directivas para la adaptación de la empresa a la nueva realidad que les expuse hace un momento, el comunicador organizacional es un facilitador de los procesos de comunicación de la empresa con todas sus audiencias. Define la pauta de comunicación, el qué comunicar, el por qué comunicar, el cuándo comunicar y a través de qué canales de comunicar. La incertidumbre que está en el mundo actualmente la podemos apoyar a combatir o a manejar esa incertidumbre con comunicación. Y esa es realmente nuestra misión, guiar a las empresas en ese proceso. Dicho esto, respondo la tercera pregunta: ¿cuál es la nueva realidad de comunicación en las empresas y cómo apoyarlas desde el rol de las comunicaciones?
Y aquí muy sencillamente les comento que el gran reto de hoy de las empresas en esta nueva normalidad, término que me genera un poco de ruido, pero es el que se está utilizando en la nueva normalidad, exige a las empresas una comunicación que genere confianza con todas las audiencias. Hoy todos estamos temerosos de contagiarnos, de perder nuestros puestos de trabajo, de no tener la capacidad económica para afrontar la realidad. Entonces, tenemos que manejar esa incertidumbre para generar confianza. La comunicación debe ser empática, conectarnos con las emociones, poner a las personas en el centro de todo. Las marcas y las empresas tienen que poner a las personas en el centro de sus comunicaciones. Debemos informar, o la comunicación debe permitir informar sobre las medidas que las empresas están tomando para mitigar los efectos de contagio y sobrevivir a la crisis económica, pero sobre todo educar sobre esa nueva forma de hacer las cosas, como por ejemplo el video que les acabo de enseñar de McDonald's, o el video que les acabo de enseñar de Emirates, donde uno está informando sobre las medidas que están tomando y el otro está educando sobre una manera de hacer las cosas. Y por cierto, nos exige ser más que nunca digitales. La digitalización de nuestra comunicación e interacción social nos obliga a repensar cómo nos estamos comunicando con todas nuestras audiencias y cómo podemos ser útiles. En este sentido, el comunicador organizacional o el consultor debe diseñar un sistema de comunicación donde el cliente o las empresas tengan claro cuáles son sus canales de comunicación con las audiencias o los nuevos canales, cómo debe ser la frecuencia del mensaje y cómo de alguna manera, y qué comunicar, qué debe decir ese mensaje para todas las audiencias. Y cuando hablo de audiencias en una empresa, ¿a qué me refiero? Obviamente los medios de comunicación es una, y tus colaboradores o empleados son otros, pero también están tus contratistas, tus proveedores, tus clientes, etc. Para ello es importante entenderlo primero como consultores, bueno, qué medidas está tomando la empresa y cuáles son las expectativas que tienen nuestras audiencias. Y a continuación les voy a explicar un poco, cuando hablo de expectativas de las audiencias, hablo de las necesidades de información que tenemos que tener claras que están esperando las audiencias de las empresas para poder obviamente brindarle una asesoría integral al cliente. La comunicación apoya la incertidumbre y los colaboradores hoy están en incertidumbre. Y es por eso que la comunicación debe ponerlos en el centro de todo. La empresa en su comunicación debe ocuparse de que estén a salvo, de que estén tranquilos. ¿Y cuáles son las expectativas? Bueno, obviamente recibir información de cómo se les va a organizar el trabajo, de qué medidas está tomando la empresa para proteger su salud mientras cumple sus funciones. Por ejemplo, si tengo que ir a trabajar a una planta, qué pasos o qué medidas va a implementar la empresa para evitar el contagio. ¿Qué hago si por casualidad yo tengo síntomas de COVID o mi compañero se reporta con COVID? ¿Qué está haciendo la empresa para garantizar la continuidad futuro? ¿Qué va a pasar con su estabilidad laboral? Si voy a tener trabajo o no. ¿Cómo apoyarlo si, por ejemplo, tengo alguna emergencia familiar y económicamente en este momento no puedo afrontar? Es decir, son muchas las expectativas que tienen este tipo de audiencia y que obviamente son oportunidades de comunicación que tienen las empresas. Por ejemplo, en el caso de los clientes, tenemos que ganar su confianza. Tenemos que contarles cómo vamos a operar para darle acceso a los productos. Ahí está el caso de los retail. Los retail probablemente, los supermercados estén algunas medidas como haga las colas con 2 metros de distancia entre cada persona o es obligatorio el uso de máscara dentro del local. Es decir, ¿cómo le voy a dar acceso a esa persona? ¿Qué medidas se están tomando para prevenir el contagio durante el proceso de compra? ¿Cómo garantizar el abastecimiento o cómo se va a garantizar el abastecimiento de producto o prestar un servicio, por ejemplo? O dónde pueden acudir para atender sus dudas o inquietudes, o cuáles son los canales de comunicación al que puedo acudir si tengo alguna queja. Todo esto son oportunidades de comunicación, siempre y cuando obviamente apliquen de acuerdo al modelo de negocio del cliente. En el caso de las autoridades, por supuesto, tenemos que mantener un diálogo permanente con las autoridades, porque bueno, las autoridades están dictando unas pautas en materia sanitaria que las empresas tienen que adaptarse, pero también hay que informar a las autoridades qué procesos críticos se están viendo afectados por estas pautas. Por ejemplo, en países donde hay la cuarentena obligatoria, que solo se puede salir a la calle con salvoconductos, si yo tengo un sistema de abastecimiento de alimentos y necesito abastecer a los supermercados, ¿cómo hago para obtener ese salvoconducto? O cuál es la situación de las empresas, o cómo mi empresa necesariamente necesita tomar una decisión desde el punto de vista laboral y necesito alguna comunicación con la autoridad para manejar este tema. Es decir, estas son las expectativas que pueden tener precisamente de información con las autoridades, muchas otras. Yo simplemente aquí coloco algunos ejemplos. En el caso, por ejemplo, de proveedores y contratistas, cómo garantizar esa fluidez en los procesos,
pero los proveedores y contratistas también son empresas y son seres humanos que están preocupados por el impacto que puedan tener, por los cambios operativos que se puedan implementar en el proceso de trabajo, sobre las medidas que se estarán tomando para velar por su seguridad, por ejemplo, al momento de surtir o proveer una materia prima, o cómo se han visto impactadas o qué soluciones hay para manejar procesos como, por ejemplo, ahora ya no pueden ir a llevar la factura de sus servicios en personas, sino a lo mejor es a través de un mecanismo digital. Todo esto, por supuesto, conlleva comunicación. Y en el caso de los medios particularmente, que ahí entro en el área de relaciones públicas, las tendencias de las relaciones públicas en este momento están cambiando, y esto es un tema que da para otro webinar, y no voy a profundizar en ello, pero ciertamente la relación con los periodistas está cambiando y la forma de comunicarnos con los medios es diferente a lo que tradicionalmente se conocía por el concepto de relaciones públicas. Hoy los medios de comunicación exigen información responsable para compartir con la opinión pública y demandan de las empresas, por ejemplo, noticias relacionadas con cómo está impactada la operación del negocio y cómo esto impacta el futuro de la economía o del consumidor, cuáles son las mejores prácticas que están implementando para hacer frente a la situación. Por ejemplo, ahí vemos el caso de Ford o Ferrari, que adaptaron sus plantas para producir ventiladores, o vemos el caso de Crops, que empezó a hacer una donación masiva en España a los trabajadores de la salud de sus suecos, o vemos el caso, por ejemplo, de cómo aerolíneas han adaptado sus vuelos, sus aviones de pasajero para carga comercial, para carga de ayuda humanitaria o de material médico para combatir el COVID. Es decir, ¿cómo están reaccionando las empresas? Eso despierta mucho interés en la opinión pública y eso es informar responsablemente para generar confianza. Otras cosas que demandan los medios hoy es recomendaciones para consumo responsable en una situación primero económica y en una situación, por ejemplo, donde hay probablemente desabastecimiento de algunos rubros de productos, o por ejemplo hay países en el mundo que tienen ley seca y hay que hacer campañas sobre temas de consumo responsable, etcétera, o qué medidas están tomando las empresas para mitigar el contagio a nivel de sus colaboradores, y esto para generar confianza al consumidor de que cuando vaya al punto de venta o vaya a consumir un producto esté seguro de que es seguro hacer. Entonces, en el caso de los medios de comunicación, contar con relaciones de valor y confianza con periodistas y líderes de opinión es clave en estos tiempos, porque en emergencias de salud pública como las del COVID, el rol del periodista y de los líderes de opinión es fundamental para garantizar acceso a la información veraz y relevante a temas críticos como este, y sobre todo para combatir los fake news que, digamos, en el mundo es nuestro pan de cada día. Dicho esto, la opinión pública exige información responsable sobre las medidas que están tomando los actores de la sociedad para la prevención y manejo de la crisis, y las empresas son uno de esos actores, y es ahí donde está nuestra oportunidad como consultores organizacionales. Tenemos que mantener relación cercana y unida con nuestros clientes, de nuestros clientes con los medios, por ejemplo, porque ellos son necesarios para la exposición pública de nuestros temas clave y combatir, como ya les comentaba, los fake news. Es decir, nosotros como consultores organizacionales tenemos una oportunidad tremenda también en todo el tema de relaciones públicas, que como les dije, es un tema que está variando y que da para otra conversación diferente. Dicho esto, ¿cuáles son las oportunidades entonces que tenemos nosotros en este contexto como consultores? Bueno, evidentemente brindar un servicio de asesoría integral aprovechando los canales de comunicación online y offline, y podemos ofrecer servicios para apoyar la gestión de crisis, o mejor dicho, la gestión de la nueva normalidad, pues ya esto no es una crisis. Fortalecer los procesos de comunicaciones internas con campañas, planes de acción, recomendaciones para gestionar la comunicación a sus colaboradores, reforzar procesos de comunicaciones externas para responder a esas expectativas, es decir, planes de comunicación con todas mis audiencias, de qué les voy a comunicar, cómo estoy yo como empresa reaccionando a la crisis, alianza o afinar las relaciones con los medios de comunicación para poder de alguna manera identificar cómo influir en la opinión pública hoy más que nunca, que es digital. Y o la última, trabajar de la mano con los departamentos de marketing. Y es que las fronteras entre el marketing, las relaciones públicas y lo digital ya prácticamente no existen, porque de alguna manera la generación de contenidos es algo que hay que trabajarlo en conjunto para lograr de alguna forma que la comunicación sea empática y se acerque a todas nuestras audiencias. Entonces hoy más que nunca también necesitamos alinearnos con los representantes de mercadeo
de las empresas para trabajar de la mano. La comunicación de marketing no puede ser aislada de la comunicación organizacional bajo ningún concepto. Adicionalmente, el mundo digital exige una escucha activa de lo que se está hablando en las redes sociales y las plataformas, y eso es un insumo valioso para todas las áreas. Entendido esto, respondo entonces la pregunta final de nuestro la pregunta principal de nuestro conversatorio, y es que si los consultores organizacionales somos o no una vacuna para prevenir o mitigar el impacto de los efectos del COVID en su reputación, y la respuesta es muy sencilla. Hoy, mientras las empresas están tratando de encontrar la fórmula para adaptarse a la nueva normalidad y sobrevivir a la crisis generada por el COVID, el comunicador organizacional en su rol de consultor puede ser parte, no la solución, pero puede ser parte del tratamiento que necesitan para brindar apoyo a las estrategias para brindar apoyo en el diseño de estrategias de comunicación que les permita recuperar lo más importante, la confianza. Estamos en la era de la comunicación donde tenemos que volver a recuperar confianza para garantizar de alguna manera la supervivencia de las empresas en el tiempo. Cierro con esta reflexión, y es que la nueva normalidad implica cambios en patrones y esquemas, y para lograr estos cambios en la comunicación tiene un rol fundamental. Para lograr los cambios, la comunicación tiene un rol fundamental, y mientras siga teniendo un rol fundamental, nosotros los consultores organizacionales seguimos teniendo espacios dentro de las organizaciones para brindarles asesorías oportunas que les ayuden a sobrevivir a la crisis. Con esto cierro la presentación. Espero que haya sido de su agrado, y si tienen alguna pregunta, por favor, a la orden. Oye, excelente, excelente exposición, Lidia, y de verdad una perspectiva interesante y fresca sobre el rol que nos toca frente a esta nueva situación. Veo allí un comentario de Andrés Rojas, que te felicita por tu buena exposición. Gracias, Andrés. Por supuesto que sí. Un conocido colega de muchos años. Así es. No sé si tienen más preguntas, porque tenemos varios profesores de la escuela presentes aquí en la exposición, porque estas iniciativas pues les ha dado muchísima información novedosa, y son los que más se han conectado porque bueno, de verdad que los temas han sido bien interesantes. Aprovechen, profes, no sé si quieren preguntar por micrófono, por el chat, ya que estamos como íntimos acá. Sí, la verdad que el tema es bastante rico, porque además hay tantas cosas en temas de comunicación, y como yo les dije al principio, tenemos que desdoblarnos un poco nuestra realidad venezolana y empezar a entender lo que ocurre en el mundo, porque para mantenernos actualizados, porque la verdad que los cambios a nivel mundial son extraordinariamente rápidos, y de alguna manera nos exige estar en constante actualización. Así es. No sé si ves el chat, allí te están felicitando. José Adelino Pinto. Ah, bien, ese es mi hermano. Hermano. El profe Jesús Lozada agradece el contenido. Mariana da Silva. Son fundamentales las comunicaciones de las empresas para generar esa confianza en el consumidor. Muy buena presentación. Totalmente compartido. Como decía al inicio, nosotros esto lo vamos a tener publicado en el canal YouTube de la escuela, donde pues va a tener acceso el resto de los profesores. Por cierto, hay una pregunta de Andrés por aquí que está sin micrófono. ¿Qué ha sido más desafiante que has visto en comunicaciones en el manejo de esta contingencia? Entender la incertidumbre, manejar la incertidumbre, porque esto es una crisis o una contingencia nunca antes vista. No es como las tradicionales crisis de comunicación, que las empresas tienen sus protocolos ante un incendio, ante un tema en particular, y hay una forma de reaccionar, y teníamos el típico esquema, modelo de comunicación de manejar una crisis, porque esto es totalmente nuevo. Entonces, entender cómo manejar esta novedad en medio de una incertidumbre creo que es el principal desafío. Y en comunicaciones aplica esta frase de un día a la vez. Esto hay que saberlo leer un día a la vez. ¿Por qué? Porque no solamente está fuera del alcance de la organización,
depende de actores, de autoridades, de gobiernos, de países, de organizaciones. Entonces hay que ir un día a la vez. Y resumo la respuesta que lo más desafiante es manejar la incertidumbre en algo totalmente desconocido como lo que estamos enfrentando hoy. Hay una pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Las empresas han usado fuertemente sus medios internos, pero ¿están siendo efectivos o están saturando a los colaboradores? Bueno, depende. Yo les voy a comentar varias cosas que he visto en el tema de teletrabajo. Hay muchas empresas que ya habían adoptado anteriormente el tema del teletrabajo, ofreciendo a los colaboradores trabajar 3 días en la oficina, 2 días en casa, etcétera, pero hoy es mucho más desafiante porque cuando tú tienes a todos tus colaboradores trabajando desde casa, tienes mucho más retos como organización de mantenerlos informados. Y el teletrabajo tiene sus pros y sus contras. Ha sido muy cuestionado últimamente porque, bueno, hay una, digamos, una línea muy difusa entre la vida personal y la vida laboral, donde prácticamente gente cuestiona y dice que trabaja mucho más horas en este contexto que antes en la oficina, porque no pones límites, y eso depende de cada uno tiene que poner sus límites. Y cuando hablamos de comunicaciones internas, ya los tradicionales canales de comunicaciones internas como la cartelera, ese tipo de cosas, ya no estamos hablando de eso, ya estamos hablando de una comunicación interna que ya se venía trabajando ya a nivel de redes sociales. Ya se están creando canales de redes sociales privados para ciertas organizaciones, para sus colaboradores, o canales o herramientas como por ejemplo el Teams, que algunas empresas ya las utilizaban, pero que ahora, como les hablé en un principio, nos están imponiendo utilizarla por la misma realidad. Entonces, si no evolucionas tus canales de comunicación y no manejas oportunamente la dosis de información necesaria que necesita el colaborador, puedes pecar o por omisión de información y no satisfaces esa expectativa que les comenté, o puedes pecar por saturación de información e igual no la satisface porque llega un momento que ya no captas la atención. Entonces esto es un termómetro que hay que irlo midiendo en función de la realidad de cada una de las empresas. Ok. Bueno, Mariana da Silva nos dice, muchas gracias Lidia, las comunicaciones de las empresas son fundamentales, okay, para generar confianza. En el caso, Jesús Lozada pregunta, en el caso de que sea una empresa de tecnología que ya estaba acostumbrada al teletrabajo, ¿qué otras variables debe el consultor de comunicaciones fortalecer y sumar en la nueva normalidad de comunicación? Depende del área de la asesoría. Una empresa de tecnología es como cualquier otra empresa que tiene miles de audiencias. Y evidentemente los colaboradores es una de ellas, y ya las empresas que habían adoptado ese modelo ya tenían unos procesos claros y es mucho más sencillo para ellas manejar la comunicación con colaboradores en este modelo que otras no. Pero el consultor ahí tiene todavía una infinidad de oportunidades porque, bueno, evidentemente hay otras audiencias que están demandando información por parte de la empresa. Entonces, como les comenté, uno de los grandes retos es que nosotros tenemos que entender, más allá de para qué nos contrató la empresa, para qué podemos hacerles útiles, y es que nuestros scopes Word de trabajo no necesariamente van a responder a esa necesidad específica en este momento. Lo puedes ampliar. Entonces, la respuesta ahí sería, en este contexto, que las oportunidades depende de las necesidades que en este momento tenga la empresa de comunicación con sus audiencias, que pueden ser colaboradores u otras. Ok, antes de darle la palabra a la persona que la solicitó, hay una pregunta de la profesora Pamela Llavaneras acerca de que el Departamento de Comunicaciones Corporativas o el consultor debe también estar empapado en los procesos de transformación digital. ¿Cómo debe prepararse el comunicador para reconocer las necesidades de los diversos públicos de la organización en ese sentido? La respuesta es sí. Obviamente nosotros tenemos que estar empapados de cómo está evolucionando la transformación digital, porque en efecto los principales canales de comunicación que tenemos hoy en día son digitales. Y no con esto quiero decir que ahora nos vamos a convertir en programadores y nada de eso, pero sí entender cómo están funcionando las herramientas de comunicación
Por tanto, eso es parte de lo que yo les hablaba láminas atrás, de adaptarnos a los nuevos esquemas de comunicación. Y por eso nos exige hoy en día estar actualizados. Y en relación con la segunda pregunta de cómo debe prepararse el comunicador para reconocer las necesidades, bueno, la escucha activa sigue vigente, el social listening en redes sociales sigue vigente, ahí se está marcando la pauta de cuáles son las expectativas de las audiencias, de cuáles son, digamos, las matrices de opinión. Yo creo que más bien es continuar con nuestro trabajo, porque de hecho uno de las, digamos, funciones del rol del comunicador organizacional para poder desempeñar su trabajo es precisamente estar monitoreando constantemente sus audiencias a través, por ejemplo, encuestas de clima, a través del social listening, a través del monitoreo de medios, es decir, a través de lo que ya acostumbramos a venir a hacer, haciendo para poder desempeñar nuestro trabajo. Ok, hay una nueva pregunta. Y en el caso de organizaciones cuyos equipos de comunicaciones no están tan fortalecidos, lo cual supone una dificultad mayor para enfrentar las circunstancias día a día, ¿cuál es la recomendación? Nos pregunta Adriana Adriani. Sí, en el caso de esas organizaciones que no tienen cultura de comunicación o que sus equipos son muy pequeños o prácticamente inexistentes, es donde el consultor organizacional tiene muchas más oportunidades para apoyar. Sin embargo, tiene un reto. Cuando tú no cuentas dentro de la organización con personas que sean sensibles a los procesos de comunicación, la consultoría en comunicaciones puede ser muy útil, pero puede ser también muy compleja de implementar dentro de la empresa o de implementar. Porque como bien lo dice la palabra, el consultor es un asesor. No necesariamente es responsable de la ejecución o la implementación de la acción de comunicación. Entonces, ahí el gran reto es lograr que tu asesoría de alguna manera sea implementada por alguien que probablemente no tenga formación en comunicación o sensibilidad o no esté dentro de sus prioridades, y ahí es donde se cuestiona muchas veces el éxito o no que pueda tener la implementación de una estrategia de comunicación dentro de una empresa. Pero esto no es porque probablemente la asesoría sea mala, o sea equivocada, sino porque probablemente no haya la sensibilidad interna. Entonces, en ese tipo de empresas es donde el reto es mucho mayor que en aquellas que sí cuentan con departamentos de comunicaciones o con personas que tienen sensibilidad al tema de comunicación y que entienden que nuestra área es fundamental para ellos cumplir con este proceso de comunicación con sus audiencias. Okay. Yo creo que la persona que había levantado la mano, creo que era Adriana Adrián, porque ya vi que la bajó, creo, con esta pregunta. No, está Eduardo Frontado. Ok, vamos a darte la oportunidad de hacer muy concretamente la pregunta y con esto pues cerramos este webinar. Un segundito, Eduardo, que ya te damos la palabra. Listo, creo. Buenos días. Yo creo que es muy importante todo lo que dice la profesora Pinto, además de que no solamente nos debemos empapar de los procesos que están viviendo nuestros clientes, nosotros tenemos un rol que, si bien es fundamental la empatía, también es fundamental saber cómo atacar aquellos sectores que no son tan empáticos. Y nuevamente quisiera felicitar a la profesora Pinto por su contenido y por su presentación en el día de hoy. Muy útil. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, si no tenemos más preguntas en la sección de preguntas y respuestas, tampoco en el chat, pues creo que, bueno, por lo pronto, Lidia, estamos listos, ¿no? De hecho, de verdad que excelente y oportuna presentación. Creo que a los que estamos en el área, sobre todo los profes que estamos en el área de las comunicaciones corporativas, esto nos nutre muchísimo, de verdad que lo agradecemos. Y bueno, como te digo, vamos a difundir esto pues a todos nuestros estudiantes de la concentración de corporativa.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Por supuesto, yo, sangre ucavista, yo soy UCAP y de verdad que me encanta tener este espacio con ustedes. Estoy a la orden para futuros espacios. De verdad que me siento muy orgullosa que la formación que tengo es de la Católica. Es mi única formación. Toda mi trayectoria ha sido dentro de la Católica y creo que nosotros como profesionales somos un ejemplo, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, de las cosas maravillosas que podemos hacer para ayudar por el bienestar de la sociedad, desde nuestra área, pues, desde nuestro campo. Así es. De verdad que felicitaciones, Lidia, muy agradecidos y a todos los que asistieron, muchísimas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, hasta luego, gracias. Hasta luego.